Hola y bienvenido a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. Quería contarte que tanto hoy como la semana que viene vas a tener la primera y segunda parte de la entrevista al doctor en ciencias biológicas, el señor Marcelo Aysen. Lamentablemente, por algunas cuestiones de micrófono, mi voz no se escucha como se debería escuchar, pero por suerte la de el invitado de lujo se escucha con total claridad. Ahora sí, pasemos a la entrevista. Bienvenidos al podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde comparto contigo conocimientos, experiencias del mundo de las plantas y de la jardinería para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Pero hoy es día de entrevista y tengo el honor de poder dialogar con un doctor en ciencias biológicas, el señor Marcelo Aysen, quien desarrolla sus trabajos como investigador superior del CONICET INIBIOMA. Es profesor de la Universidad Nacional de Comahue del Departamento de Ecología, autor de más de 200 artículos de investigación, algunos publicados en revistas tan prestigiosas como Nature, Science, también revista de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Ha escrito innumerables capítulos de libros, también es autor de un libro de ecología y evolución de las interacciones planta y animal. Esto es una minúscula, pero muy minúscula parte de su trayectoria y le vamos a dar la bienvenida para que nos pueda contar un poco más. Bienvenido Marcelo, muchas gracias por aceptar esta invitación, por disponer de tu tiempo y a su vez compartir parte de tu experiencia y de tus conocimientos. Bueno, gracias Claudio, realmente un gusto participar de tu podcast y aprovecho para saludar a tu audiencia que, según me comentaste, se escucha en muchas partes de Latinoamérica y también en España. Así es, y a veces me sorprenden porque tengo escuchas de China, de Inglaterra, que supongo que quieren ver si aprenden algo el castellano, porque me resulta... Bueno, es que también debe haber hispanoparlantes por todo el mundo, ¿no? Seguramente. Bueno, Marcelo, hice una presentación, pero muy resumida de tu carrera. Me gustaría que desde tu lugar nos cuentes quién eres como profesional, cómo te autodefinís como profesional, y me gustaría también que nos cuentes cómo ha sido esa trayectoria, esa formación, porque si bien tenés una buena formación dentro de la Argentina, también has estado estudiando y formándote en otros países. Entonces, que nos cuentes cómo fuiste avanzando a lo largo de ese egresado universitario al momento, al día de hoy, y que sos un referente dentro del sector de la investigación y de tu área de estudio. Bueno, es un largo camino, sobre todo considerando que ya tengo mis años, pero en realidad esto comenzó desde la infancia, ¿no? Una vocación científica en general se despierta en la niñez y en realidad es como uno la lleva en las espaldas, encima de uno consigo mismo toda la vida, porque uno no deja a un científico, es básicamente aquel niño que nunca creció y siempre está preguntando el porqué de las cosas y motivado sobre todo por la curiosidad, ¿no? En mi caso, yo crecí y nací en Buenos Aires, en el barrio de Caballito. Me acuerdo que en la casa, de esas casas de infancia tipo chorizos con un jardín de invierno y también un jardín exterior donde había algunos bananeros, unas plantas ahí, yo me la pasaba ahí en el jardín jugando con los insectos y fascinado por esa pequeña naturaleza que estaba metido en la mitad de la ciudad y siempre soñaba realmente con estar en ambientes naturales. No sé por qué siempre soñaba también con el sur, con la Patagonia, donde vivo actualmente, ¿no? En Bariloche. Y bueno, mi inclinación en realidad tenía como dos inclinaciones. Me gustaba mucho la geografía. Viajaba con la, viajaba con la imaginación a lugares que hasta el día de hoy nunca estuve, aunque ya he estado en muchos otros lugares, en muchos lugares.
por ejemplo, a los 6 años era como esos robotitos que se conocían todas las capitales de los países del mundo. Y bueno, y también eso, ¿no? Un amor muy grande, una atracción muy grande por la naturaleza. Eh, Incluso de chico vacacionábamos en San Bernardo y al lado de la casa que tenían mis padres de vacaciones en ese momento había como un terreno baldío con álamos y para mí un bosquecito de álamos, ¿no? Y para mí era estar en el bosque eso, ¿no? Un terreno de 500 metros cuadrados con álamos. Bueno, y ya incluso tenía otra pasión que era la música que hasta el día de hoy eh, toco guitarra clásica y en un momento a los 18 años tenía que elegir entre mis vocaciones y siempre, y elegí la ciencia sobre todo porque, dedicarme a la ciencia porque sentía que podía ser mucho más creativo, ¿no? Eh, yo la verdad es que para mí el arte y la ciencia están como muy cerca, ¿no? La cuestión los dos tienen como denominador común el tema de la creatividad, porque para mí realmente hacer ciencia es poder ver más allá, eso de poder hacerte preguntas y, y sobre todo cuando tus preguntas y tus respuestas desafían como los paradigmas establecidos, ¿no? Y ahora, después sí que podemos hablar de uno de esos paradigmas establecidos. Eh, y empecé a estudiar, bueno, finalmente me elegí la biología. El año que ingresé a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires fue el año 82, todavía estábamos en dictadura en ese momento y había como muchas restricciones para ingresar a la universidad pública, unos exámenes muy exigentes y entraba muy poca gente, pude entrar y hice mi carrera de biología, casi voy a Malvinas también, porque había hecho el servicio militar antes y estuve a punto de ir a Malvinas, al final la guerra terminó antes que tuviera que presentarme, ya me habían llamado a filas. Aparte de la historia de vida de uno, ¿no? Y completé mi carrera de biología y ahí me tomé un año para ver cómo seguía la cosa. Estuve trabajando con un ecólogo cuando se produce la transición a la democracia. Muchos científicos o varios científicos que estaban en el exilio volvieron a Argentina. Uno de ellos se llama Jorge Rabinovich, un ecólogo, con quien, bueno, fue uno de mis profesores de la universidad y que trabaja en cuestiones muy aplicadas de la ecología, en cuestiones epidemiológicas relacionadas a mal de Chagas y también en el manejo de modelos para manejo de poblaciones de guanacos y vicuñas. Y trabajé con él en realidad en el desarrollo de un proyecto que tenía que ver con incrementar el contacto de ecólogos argentinos con ecólogos extranjeros o ecólogos argentinos que estuvieran en el extranjero, que se llamó SPIDER, que bueno, en inglés es Special Program for Improvement and Development of Ecological Research, que es, bueno, programa para el desarrollo de las ciencias ecológicas. Y te cuento este episodio porque, bueno, mi función era básicamente contactar investigadores que tuvieran interés de venir a Argentina a pasar un sabático académico, tener una estadía acá y facilitarles el contacto con grupos argentinos que trabajaban en áreas similares. Digamos, era como teníamos un presupuesto muy bajo del CONICET y que básicamente lo que podía afrontar eran los gastos de viajes internos una vez que la persona llegaba a Argentina. Pero fue muy exitoso porque hubo muchos grupos que se beneficiaron de estos contactos y durante esa experiencia profesional justo había una reunión en Chile donde
que era una reunión, como una especie de simposio, taller internacional, donde venían, no solamente había investigadores chilenos muy, muy buenos, porque al contrario de lo que pasó durante la dictadura en Argentina, en Chile, a pesar bueno, de una dictadura eh, digamos, Severa, digámoslo. severa, como como la nuestra, al mando de Pinochet, mantuvieron el país muy abierto, ¿no? En términos no solamente comerciales, sino científicos, sobre todo con Estados Unidos, con lo cual tenían mucho desarrollo, hasta el día de hoy lo tienen, en lo que es ecología, y justamente venían como capos de la ecología en el área de ecología de comunidades de Estados Unidos a esa reunión, y ahí conocí quien fue una especie de mentor informal mío que se llama Peter Feinsinger, que es un investigador que trabajaba en ese momento en interacciones entre plantas y polinizadores. Básicamente, sobre todo con colibríes, en Centroamérica y en las islas del Caribe. Y a mí la charla esa me encantó, que tenía que ver cómo los distintos picaflores se reparten los recursos y cómo esa diversidad de picaflores contribuyen también a mantener una diversidad de plantas. Pero lo que sucedió es que yo ya tenía como también otra inclinación hacia la ecología de bosques, y justo me había presentado a una beca por convenio con la Universidad de Massachusetts a través del CONICET, y para trabajar en ecología de bosques. Y bueno, nada, me salió la beca, así que de todas formas la aproveché. Fue en la Universidad de Massachusetts, hice mi doctorado ahí, pero eh, hubo un pequeño truco que hice, porque yo quería trabajar con polinizadores, con plantas, en reproducción de plantas, y estaba en un departamento de ciencias forestales. Pero empecé a interactuar mucho con la gente del Departamento de Ciencias Biológicas ahí de la Universidad de Massachusetts, en Amherst, donde estaba, y seguí en contacto, donde aprendí a trabajar en cuestiones de polinización y de contar tubos polínicos, que es la estructura que produce el grano de polen cuando germina y que lleva las gametas masculinas y que fertiliza el óvulo y produce la semilla, que tu audiencia debe conocer bien. Y al mismo tiempo seguí en contacto con Peter Feinsinger, y Peter decide venirse a Argentina a pasar un sabático a Tucumán. Y me dice, venite y haces la tesis haces el trabajo de campo en Tucumán. Entonces, justo había una reunión en Estados Unidos, él iba a estar, fui a hablar con él, y ahí surgió el proyecto que fue mi proyecto de tesis doctoral, que tenía que ver con fragmentación de bosques sobre las interacciones planta-polinizador, que fue el primer trabajo a nivel comunitario, porque estudié un montón de plantas del bosque chaqueño, sobre cómo afectaba la fragmentación de bosques no solamente a las interacciones planta-polinizador, sino también a cuestiones mucho más detalladas sobre cuánto polen recibían esas flores, de dónde venía ese polen, o sea, si era polen de la misma planta o de otra planta. También toda una cuestión relacionada a invasiones biológicas, porque en toda esa zona del subtrópico argentino, y bueno, del subtrópico, del Chaco, y también en casi la mayor parte de Latinoamérica, tenés esta invasión fenomenal de la abeja africana, que es el polinizador, en realidad es una subespecie de la abeja de la miel, que es digamos, el invasor más fenomenal a nivel de abejas que existe en el mundo, incluso más que el que está acá en Patagonia, que después te voy a comentar. Y claro, el bosque chaqueño está infectado de estas abejas, de abeja africana, pero lo que encontramos es que había mucha más abejas africanas dictando flores en los fragmentos chicos de bosque, no esos remanentes pequeños que quedan después del desmonte, que en el bosque continuo. Y que eso también tenía un efecto sobre la reproducción de las plantas, porque la abeja de la miel
a diferencia de la mayoría de los polinizadores, es un polinizador muy efectivo en términos de visitar muchas flores, pero no se mueve. Sí, se mueve mucho desde la colmena, pero una vez que llega a una planta con muchas flores se queda ahí, visitando flores de la misma planta, y lo que hace básicamente es mover polen dentro de la misma planta, entre flores de la misma planta, y para muchas plantas eso es polen de muy baja calidad que eventualmente ni siquiera va a fertilizar los óvulos y va a producir semilla, y si lo fertiliza va a producir semilla de menor calidad por esa cuestión del efecto de la endogamia, que digo, con semillas de menor calidad, o sea que te van a germinar menos, van a producir una plántula o una plantita de crecimiento más lento, o sea que menos vigorosa, ¿no? Te hago una Así que consulta. bueno, sí. Cuando estás hablando del movimiento de las abejas de una flor a otra y de esta polinización cruzada o de las mismas abejas, estas Sí. africanas que visitan a lo mejor distintas flores, ¿ustedes hacen una especie de estudio de trazabilidad del polen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo pueden saber si el polen que fecunda una flor viene de una planta que está a lo mejor a 1 kilómetro de distancia o de un cultivo vecino? Porque por ahí también esto se aplica mucho a la agricultura. Sí. Mira, este trabajo se hizo en 89 y 90, fueron publicados en el año 94 todos los trabajos, con lo cual todavía el desarrollo molecular que existe actualmente no existía en ese momento, y básicamente lo que te estoy contando tiene que ver con inferencias en ese momento del comportamiento de las abejas, ¿no? De a dónde se iban, a dónde se movían. Hoy en día eh, vos podés saber básicamente cuál es el padre de cada semilla que produce una planta en función de conocer los genotipos de todas las plantas de tu población. Eh, es algo que, bueno, en muchos casos, eh, eh, digamos, Suena a ciencia lo limitas a un área, conoces todos los padres que están dentro de una cierta área, y lo que no corresponde a un padre de esa área asumís que viene de más lejos, ¿no? Pero básicamente vos a través de técnicas moleculares podés determinar, digamos, las características genéticas de cada individuo, y en la semilla, digamos, también usando algo de estadística y probabilidades, saber cuál es el padre más probable, porque vos el genotipo de la madre lo conocés, ¿no? Porque muestras la hoja de la misma planta donde sacás la semilla y sabés cuáles son los genes que contribuyen a la madre. El tema siempre es el padre. Y que, bueno, que son los genes que son transportados dentro del grano de polen. Eh, pero a través de conocer, digamos, los genotipos, esa, digamos, la secuencia tal vez de bases del DNA o los genes. Hay distintas técnicas moleculares que se pueden usar para eso. Se hace lo que se llama un análisis de paternidad, y vos podés saber con una alta probabilidad quién es el padre de cada semilla. Por supuesto se trabaja con muestras, no se trabaja con todas las semillas que produce una planta, pero podés inferir de esa forma cuán lejos va el polen, digamos, cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que que una semilla haya sido el producto de la fecundación con polen de un padre que está a 10 metros, 20 metros, 40 metros, 100 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros. Sí, eso me lleva a una pregunta que no estaba en el guión, pero que es algo que me supongo que ocurre. Si yo tengo un cultivo de soja normal, por ejemplo, y uno de soja transgénico, probablemente los mismos polinizadores estén llevando la parte del polen de esa soja transgénica al que yo tengo, que vengo cultivando la semilla de forma orgánica desde, no sé, 3, 4, 5 ciclos atrás. Y bueno, hay una polinización cruzada. Yo no sé si esa semilla, bueno, la siguiente es viable, y si es viable, qué tan original es, o si ya empieza a tener secuencia de ADN de la soja transgénica, y eventualmente en un futuro me pueden decir, mira, la soja que vos tenés tiene genética que es de mi soja, por lo cual te reclamo a lo mejor un canon. ¿Eso es muy loco de pensar
o ese tipo de cruce no se da? No, de hecho, sí se da, no solamente en el caso de las hojas, sino también en girasol y otros cultivos, canola y demás, donde la pureza de las semillas, digamos, que vos caracterizás como orgánica, tiene que estar certificada de alguna forma. En muchos casos tenés que garantizar que no tenés cultivos transgénicos en cierto radio, digamos, donde estás cultivando eso, o sea, tenés que garantizar, pero sí, esa hibridización se da y es relativamente frecuente y es un tema de estudio, ¿no? También eso estamos hablando, está relacionado a tu pregunta anterior, ¿no? ¿Cuál es, hasta dónde, si vos tenés un cultivo transgénico al lado de un cultivo no transgénico, no voy a llamarlo orgánico porque tal vez no es No, orgánico, no, pero orgánico fue una forma de decir, sí, en sí, realidad era una digamos, sí, semilla sí, pero pura, de digamos, genética no pura. transgénico, o sea, generalmente lo no transgénico también tiene que ver con que sea orgánico, pero bueno, vamos Sí, a separar las dos cosas. sí, 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 fue un error Vos en podés expresarme. determinar, o sea, vos sabés cuál es la secuencia de De ADN que se la le secuencia incorporó. transgénica, entonces lo que haces es ir recolectando semillas también a distintas distancias del borde de contacto entre los dos cultivos y ves con qué frecuencia te aparece la secuencia esa de transgénica, ¿no? En las semillas o en las plantas que haces, que producís a partir de esas semillas, ¿no? En función de la distancia. Entonces también vos podés saber, bueno, cuál es la distancia buffer que tengo que dejar entre un cultivo y el otro para asegurar que mi semilla no esté contaminada, ¿no? Sí, hablando de esta distancia buffer, eh, por un lado tenemos algo que no quiero que se me pase de preguntarte sobre esto que se decía de la crisis sobre polinizadores que habían disminuido muchísimo las poblaciones y por el otro lado que esta distancia buffer no sé cómo podemos llegar a unificar la respuesta o a contemplarla, tiene que ver con cada polinizador en particular. Una abeja puede recorrer una determinada distancia, un abejorro puede recorrer otra, y Totalmente. así, un díptero o una mosca puede recorrer una distancia X. Entonces, ese buffer va a depender del polinizador habitual o hay una medida estándar. ¿Y qué pasa con esta crisis de polinizadores? Bueno, en realidad están relacionadas las preguntas, porque, a ver, sí es verdad, distintos tipos de polinizadores tienen distintas distancias de forrajeo, ¿no? Hay que distinguir entre lo que es, cuál es el área de forrajeo de un polinizador y también, digamos, qué distancia recorre, por ejemplo, entre visitas consecutivas, que no necesariamente están relacionados. Como te contaba, la abeja de la miel puede forrajear a distancias de hasta, en algunos casos, hasta 10 kilómetros desde donde está la colmena o el nido, ¿sí? O sea, cubre un área muy grande, pero una vez que llega digamos, a un manchón a un parche de flores, o incluso puede ser un árbol en flor con miles y miles de flores, se focaliza mucho en ese árbol. Por eso, no necesariamente que tenga un gran área de forrajeo implica que va a, a tener, digamos, a ser muy efectivo en términos de polinización cruzada. ¿Sí? Claro, no tiene muchas Eh, rutas de vuelo, por decir así. bueno, en realidad está muy focalizado en forrajear en un punto dado del espacio. Lo que sí puede es forrajear a grandes distancias desde el punto central donde tiene la colmena, ¿no? Tener un gran área de forrajeo, pero eso no implica que transfiera polen entre plantas que están, digamos, que ocupen toda esa área, ¿no? Sino que suele hacer entre plantas muy cercanas. Por ejemplo, abejas de mayor tamaño, abejorros sí tienden a moverse más entre visitas consecutivas, entre flores y a ser más efectivos en la polinización cruzada. Eh, por eso se empezaron a usar también, por ejemplo, abejorros en polinización de manzanas y cultivos de frutales que necesitan polinización cruzada. Eh, Porque la abeja de la miel sí te va a incrementar la producción, pero no va a ser muy efectivo en términos de transferir polen entre
pies entre plantas que lo que vos necesitas para producir mucha fruta, ¿no? Y fruta de buena calidad. Eh, pero, por ejemplo, hablando de otros, entonces, cuanto mayor es el tamaño de la abeja, en general va a ser un forrajeador que va a hacer más fecundación cruzada porque va a volar, digamos, mayores distancias entre visitas consecutivas entre flores. No quiere decir que no visite la flor de al lado, pero después de visitar la flor de al lado, tal vez vuela 10 o 20 metros hasta visitar la próxima flor, que puede ser en otra planta o en otro árbol. Eh, por ejemplo, hay otros polinizadores que no son tan buenos llevando mucho polen. O sea, lo que tiene de bueno las abejas es que llevan mucho polen, ¿sí? Eh, bueno, también pensá que siempre hay un balance ahí, porque también consumen polen, ¿no? Sobre todo las abejas. Pero eso es otra historia, que tiene que ver también con cuando hablemos después del tema de invasiones. Eh, pero, por ejemplo, las mariposas son polinizadores que no llevan mucho polen, pero son cuando tenés flores de mariposas, son muy efectivos en hacer fecundación cruzada, porque viste que las mariposas vuelan acá y después se van más allá, viste, como que tienden a hacer más, a escaparse más, digamos, ¿no? Y eso está relacionado con también esa distancia de vuelo entre visitas consecutivas, tiene que ver también con la distancia en que va a ser transferido el polen, ¿no? Ojo que una fracción del polen que es recogido en una flor, solamente una fracción y que queda en el cuerpo del polinizador, porque la mayoría se cae o no es transferido. Pero de lo que se transfiere, no todo va a ser depositado en la flor siguiente, sino que va quedando como siempre un remanente, ¿no? De ese polen, y entonces el polen siempre viaja un poco más lejos que la distancia de forrajeo de los polinizadores, justamente por eso, porque no todo se deposita en la visita siguiente, sino que se va decantando, ¿no? Y siempre hay una fracción o sea, uno puede calcular hasta una distancia media que va a ser mayor de viaje de transferencia de polen, que va a ser mayor que la distancia que existe entre visitas consecutivas entre flores. También, bueno, hablando, por ejemplo, llevando el viento. No, porque lo lleva el mismo polinizador, pero no todo lo que recoge en una flor lo deposita en la flor siguiente. Sí. Sino que solamente una fracción. Entonces, de lo que, suponete, visitó la flor 1, parte lo deposita en la flor 2, que es la que sigue. Parte de la flor 3 va a recibir parte de lo que recogió en la flor 2, una mayor, y parte todavía de lo que quedó de la flor 1. Ah, claro. ¿Se entiende? Y en la cola todavía, tal vez se va extinguiendo eso, cada vez queda menos de la primera flor, pero queda siempre algo. Entonces puede ser que un grano de polen, por más que suponete la distancia media entre flores que visita una abeja sea de 50 centímetros, puede haber polen que te viaje cientos de metros, justamente por ese decaimiento, que no es que todo lo que recoge una flor se deposita en la flor siguiente. Exacto. Sí, van quedando granitos de polen que van a ir llegando a distancia. Exactamente, eso tiene un nombre, bueno, en castellano sería como el efecto de acarreo, ¿no? Eso. Ajá. Por ejemplo, también tiene mucho que ver dónde viaja el polen, a dónde va el polen, cuánta fecundación cruzada vas a tener. Va a depender también del comportamiento. Por ejemplo, en los picaflores vos tenés en realidad como dos grandes grupos. Picaflores de menor tamaño, en general, que están como son hiperkinéticos, pero viste, como defendiendo un parche de flores que son muy territoriales. Al ser tan territoriales, sobre todo los machos, el polen no va a viajar mucho. Va a quedarse siempre en ese vecindario, porque está defendiendo ese territorio. Bueno, consume néctar, recoge polen, pero lo va dejando en las flores de ese mismo vecindario. En cambio, hay otros picaflores, sobre todo en los trópicos, en el norte de Argentina ya hay de esos que se llaman ermitaños, que son como muy recorredores, ¿no? Visitan generalmente plantas con muy pocas flores también que son tubulares, así de tubos muy largos, por ejemplo algunas bignoniáceas, tipo enredaderas, ese tipo de cosas, y ahí van a ir recorriendo, ¿no? Entonces tal vez tienen una planta acá, la visitan y después la próxima planta puede estar a 1 kilómetro. Entonces ellos van a transferir polen a larga distancia.
Bueno, después tenés una diversidad gigante, ¿no? Tenés el tema de las moscas, bueno, no solamente moscas, sino también grupos de los dípteros, ¿no? Que están muy especializados en la polinización, como los sírfidos. Acá en Patagonia, bueno, en todo el hemisferio sur, África, Australia, tenés un grupo que se llaman Emestrini, que son unas moscas de trompa muy larga, que son especialistas polinizadores. De hecho, en Sudáfrica tenés algunos de estos que tienen una trompa, una lengua de 7 o 8 centímetros. ¿No? Son Impresionante. impresionantes. Es que polinizan flores tubulares muy largas, ¿no? Acá no tenemos con una lengua tan larga, pero bueno, son muy, 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 muy lindos también. Eh, y después, bueno, tenés, no sé, hay roedores, hay ratones que son polinizadores. Ahí en Mendoza tienen la cordillera no me acuerdo el nombre común de la planta, es Cajophora coronata. Esa planta que es como una especie de cojín que tiene todas las flores en la base, como una corona. No sé si la viste. ¿Cómo era el nombre? Bueno, después te la mando y la podés compartir con tu audiencia porque tiene flores todos como en la base de este cojín que es como una corona, entonces está a la altura de los ratones que vienen y polinizan, te producen mucho néctar. ¿Te Esas acordás son del género curiosidades. de También la planta? ¿Cómo? ¿Te ¿Qué? acordás del género o del nombre científico de la Sí, sí, planta? es ¿cómo se llama? La cajofora, para cajofora creo que es, a ver, para que lo busco ahora. Coronata creo que era Cajofora, a ver, para. Acá está, Cayofora coronata. Es Mm, en las lobasáceas, la familia de las lobasáceas. ujú, Si la sí. buscás, Cayofora Ortiga de la coronata, vas a ver. Sierra. ¿Cómo? Ortiga de la Sierra. Debe ser, yo no me acordaba el nombre común, pero ahí en los Andes mendocinos, en la precordillera, la he visto en la cordillera en realidad, y supongo que también está en la precordillera. Es muy, muy, muy llamativa esa planta justamente por tener eso de que las flores están como al ras del piso, ¿no? Ajá. Sí, Y, sí. y que tiene que ver con eso, con la polinización por roedores. O sea, es impresionante cómo es la cuestión de esa adaptación, ¿no? Y la evolución en función de distintos tipos de polinizadores que determinan esas características de las flores. Incluso son de color blanco, no son muy llamativas, o sea, son flores grandes, pues son polinizadas por polinizadores más bien grandes comparado con insectos, como Sí, un sí. ratón, pero son medias verdosas, blanquecinas, porque básicamente la polinización es nocturna. Eh, y entonces la visión es relativamente importante, no es tan importante en la polinización nocturna. Sí. Eh, bueno, tenés por supuesto polinización por polillas, polinización. De hecho, no hace muchos años se describió por primera vez polinización de unos pastos marinos por crustáceos. Ah, sí. Por, Algo así leí. que ya es en islas es muy común la polinización por lagartijas, por ejemplo. Ah, increíble. Sí, y hablando de polinizadores, hay muchos que se han importado por Sí, el uso agrícola. Hay uno que es un abejorro que ya es como archiconocido y es un archirrival de los polinizadores nativos. ¿Nos podés contar un poco la historia y las consecuencias de haber incorporado este abejorro, tanto consecuencias en ambientes naturales como en ambientes agrícolas? sí. La verdad es que me fui por las ramas y no contesté parte de tu pregunta anterior que tenía que ver sobre este tema de la declinación de polinizadores, el tema de incluso que tiene que ver eso con los bordes y después cómo enganchamos eso con el tema también de las invasiones. Bueno, primero hay muchos estudios que lo que muestran es que los bordes de cultivo, sobre todo los que tienen malezas, son una fuente de polinizadores, ¿no? Y se ha visto de que eso es algo que se ha hecho
se ha estudiado muchas veces en distintos cultivos, en distintas regiones geográficas, y sobre todo en cultivos dependientes de polinizadores, lo que se ve es que tanto la abundancia como la diversidad de polinizadores que visitan flores de un cultivo, por ejemplo, canola, girasol, y bueno, tantos otros, decrece con la distancia al borde del cultivo, o sea, ese borde de contacto entre lo que dejas, un borde de maleza o en contacto con un remanente, fragmento seminatural de bosque o lo que sea, y por ejemplo ahí en la zona de Mendoza, en contacto ahí con los remanentes de monte, y lo que uno ve es que decrece esa diversidad y esa abundancia de polinizadores con esa distancia, y en muchos casos tiene un efecto sobre el rendimiento del cultivo. Saber que hay más rendimiento, aunque la respuesta es mucho más marcada en los polinizadores, vas a ver que hay una baja del rendimiento con respecto a cuando comparás el borde con el centro del cultivo, ¿no? O con la distancia al borde. Todo eso como que, bueno, consiste en evidencia para asumir de que si eso está pasando a nivel local, en la medida que el ser humano transforma y destruye los sistemas naturales, los reemplaza por cultivos, por zonas urbanas, uno asume que la abundancia y la diversidad de polinizadores disminuye no solamente a una escala local, sino a una escala global. Y que eso tendría un impacto sobre la producción de alimentos, dado que muchos cultivos dependen de polinizadores, y si está sucediendo eso, de que los polinizadores están declinando en abundancia y diversidad a una escala global, uno debería tener que observar una declinación en el rendimiento de los cultivos que dependen de polinizadores. Incluso eso fue como una especie de paradigma que se estableció, incluso fue también, no sé si alguna vez escuchaste de que supuestamente Einstein una vez dijo que sin abejas en la Tierra la población humana perecería en 4 años. Es una cosa así que, bueno, eso es en realidad la historia de eso es, Einstein nunca se molestó en hablar de abejas y tampoco hizo esa predicción que es bastante tirada de los pelos. Antes que se vayan las abejas de la Tierra, nos vamos a ir nosotros, por empezar, de este mundo. Y además, bueno, lo que sabemos ahora es que la dependencia por polinizadores de muchos cultivos no es total, sino que es parcial. O sea que sin abejas no es que no van a producir nada, pero van a producir menos. Y en algunos sí la reducción en la producción va a ser total, pero son cultivos que no contribuyen a la riqueza de nuestra alimentación, por ejemplo, como el chocolate, el cacao o la palta, pero no tienen grandes volúmenes de producción comparado con cultivos que no dependen de polinizadores como el trigo, el maíz, la caña de azúcar o cultivos que cultivamos por las partes vegetativas y no por los frutos y las semillas. Aunque para muchos necesitamos los polinizadores para producir las semillas que vamos a cultivar, que vamos a plantar. Bueno, para hacértela un poco más corta, eso es un trabajo que nosotros estuvimos estudiando y primero, digamos, rechazamos un poco esta idea esta idea catastrófica de qué sucedería en un mundo sin polinizadores y sin abejas en particular, porque las abejas son los polinizadores más importantes que hay, no solo en términos de los sistemas naturales, sino también, sobre todo y más que nada, en la agricultura. Y primero, que esa dependencia parcial de muchos cultivos haría que realmente el volumen de producción de alimentos no se vería muy afectado. Si bien el 70-80% de las plantas cultivadas o de las variedades cultivadas o especies cultivadas dependen en mayor o menor medida de los polinizadores, ese conjunto de 70% de las especies explican el 30% de la producción global
Y encima de eso, dado que muchos dependen parcialmente o no mucho de polinizadores, la reducción en términos de volumen de alimento sin abejas o sin ningún tipo de polinizadores sería un 6-7%. ¿Qué es lo que pasa? O sea, nosotros tampoco detectamos todavía que exista una tendencia a nivel global en una baja de los rendimientos a largo plazo de esos cultivos. Y eso está basado en datos de la FAO, que tiene registros de rendimiento, producción, área cultivada para un montón de cultivos por país, por región, a nivel global, desde el año 61. Y no encontramos una tendencia a baja un rendimiento lo que esperarías encontrar si hubiera una disminución en la abundancia y diversidad de polinizadores. Pero esa cuestión que ocurre a nivel local, que sí puede ocurrir a nivel local, y eso es una cosa que sí puede pasar, es que en muchos casos, si los valores de mercado se mantienen y el productor está produciendo menos, ¿sí? Va a tender a cultivar más. Nosotros encontramos sí una tendencia en que cuando tenés una baja en el crecimiento, en el rendimiento, la respuesta es aumentar el área cultivada. Con lo cual, la densidad. Exactamente, el efecto sería más de una baja del rendimiento debido a una disminución de los polinizadores. Sería más que nada el costo sería ambiental, ¿no? Una expansión de la frontera agrícola, de las áreas cultivas y destrucción de hábitat natural. Eso para mí sería el verdadero costo más que una hambruna generalizada. Obvio que, bueno, el mundo produce suficiente alimento para alimentar a todo el mundo, el problema es distribución, ¿no? Y cuestión de poder acceder o no acceder a esos alimentos, pero no hay en este momento, no hay una limitación en cuánto alimento se produce en términos de un factor limitante para el crecimiento de la población humana. Eso en cuanto al tema de la declinación. Sí es verdad que existe, o sea, la evidencia es que están a nivel global, lo que sí es verdad es que está declinando la diversidad de polinizadores, ¿no? En promedio, en cada punto de la Tierra hay menos especies, por ejemplo, de abejas que actualmente que hace 30, 40, 50 años atrás. Eso sí se ve, y esa disminución en promedio sería de un 25 a 30% de especies de abejas, porque algo que seguramente tu audiencia conoce es que la abeja de la miel es una sola especie de abeja de casi 20.000 especies de abejas que existen a nivel global. La inmensa mayoría son abejas que viven en estado silvestre, son abejas silvestres, y la mayoría no son abejas sociales, sino que son abejas solitarias, y que tienen un rol muy importante, no solamente en la reproducción de las plantas silvestres, sino también en la agricultura. Esa diversidad tan grande que hay, y que es muy relevante en términos de mantener cierta estabilidad en los rendimientos. Y lo que ha pasado es que, bueno, yo hablo más que nada de diversidad porque el tema de la abundancia, en muchos casos, por efecto de la cuestión esta de las invasiones de abejas que son de un lugar y se han traído a otro y que se han convertido en grandes invasores, la abundancia no necesariamente es menor de abejas, sobre todo en algunas regiones. Y además del caso que te mencioné de la abeja africana o africanizada, que en realidad es básicamente la abeja africana, que eso es una invasión que se comenzó con una introducción que se hizo en la década del 50 en Brasil de abejas de la miel de África. La abeja de la miel en realidad, que es una especie del Stas 20.000, sí. Es una abeja muy social y domesticada, digamos. Tiene muchas subespecies, muchas variedades. Su área original de distribución es en Eurasia, Europa, Medio Oriente y África, ¿sí? Esa es la zona. Y hay muchas subespecies y hay 2 subespecies africanas. Una que está más distribuida y que es muy resistente a las condiciones tropicales. Entonces tenían problemas de enfermedades,
en Brasil, entonces tuvieron la brillante idea de decir, bueno, vamos a traer porque las variedades que se usan, están domesticadas y que se usan para producir miel, son 2 o 3 variedades europeas, ¿sí? Entonces dijeron, bueno, vamos a traer la africana para hibridizarla y hacer una abeja doméstica más resistente. Bueno, el experimento fue demasiado exitoso. En realidad lo que produjeron se les escapaba, empezaba a enjambrar y establecerse en cualquier lado, y se produjo una de las invasiones más fenomenales que ha ocurrido en las últimas décadas, y la abeja africana hoy en día, que es básicamente la abeja de la miel, la versión africana de la abeja de miel, porque lo que prevaleció es la abeja africana, básicamente los genes africanos, se distribuye desde el centro de Argentina, incluido parte de Mendoza, en el Monte Está, hasta el sur de Estados Unidos. Y es hiperabundante. Y posiblemente eso ha afectado la reproducción de muchas de las plantas silvestres. Después lo que ocurrió en Patagonia es una historia más reciente. Primero, en el año 82-83, introducen desde Europa una especie de abejorro. Los abejorros son abejas de gran tamaño, estas abejas peludas, ¿sí? Son cerca de 260 especies. La mayoría son del hemisferio norte, son holárticas, ¿no? Se llama la región del hemisferio norte de Eurasia y Norteamérica. Eso es la zona holártica. Es un grupo, un género de abejas, estos abejorros, de abejas peludas que se originaron ahí, posiblemente en algún lugar de China, por ahí. Y bueno, la mayoría de las especies son o asiáticas o europeas y norteamericanas, ¿no? El centro de diversidad está ahí en el Tíbet, en China, donde hay más cantidad de especies. Pero acá en Sudamérica hay 22 a 24 especies nativas, ¿sí? De Sudamérica. Y bueno, trajeron, pero ninguna está domesticada o ninguna estaba domesticada. Hay una ahora que la están domesticando, que la están criando en forma artificial e industrial. Pero eso es algo muy, muy reciente. Entonces decidieron primero traer una especie que habían introducido previamente en Nueva Zelanda, una especie europea, que relativamente es rara en Europa. La introdujeron en 2 partidas de 300 reinas en total, porque también los abejorros son abejas sociales, aunque las colonias no son perennes como en el caso de la abeja de la miel, sino que son estacionales. La colonia no sobrevive el invierno, lo que sobrevive el invierno son las nuevas reinas que se producen al final, o princesas que se producen al final de la temporada. Y bueno, tiene también un sistema de casta, no voy a entrar en detalles, pero bueno, algo parecido a la abeja de la miel, pero tiene una socialidad un poquito más rudimentaria. Se introduce una de las especies estas en el sur de Chile, en la zona, cerca de la zona de Puerto Montt, un poco al norte, y en pocos años ya la empezamos a observar de este lado de la cordillera. Acá en Patagonia hay una sola especie de abejorro, de estas 22 o 23 que existen en Sudamérica, pero con la particularidad que es una especie muy carismática porque es el abejorro más grande del mundo. Es el abejorro gigante de la Patagonia. Si ves, las reinas son enormes, parece que tenés un osito volando, ¿no? Ahí comparado con las reinas de las otras especies, es una bestia. ¿Y qué sucedió? En el 82-83 fue introducido en Chile. Lo empezamos a ver de este lado de la cordillera, acá en Bariloche, en el año 96. Y ya a partir de la introducción de esa especie empezamos a observar menos de el abejorro nativo. De hecho, en 2 o 3 años, en un sitio donde trabajábamos con flores de Amancay, con Stromeria esta, que tus oyentes deben conocer, una planta de jardín y muy usada en floricultura. Acá hay campos
de una especie nativa que es uno de las especies parentales de los híbridos que se cultivan. Y nada, hicimos un seguimiento por otros proyectos, empezamos sin saber que iba a haber una invasión y ya tenemos registros de casi 30 años de visitas a las flores de Alstroemeria, y lo que observamos es que en 2 o 3 años ya casi no observamos un abejorro nativo y solamente esta primera especie exótica. La cosa se complicó más porque esta especie no nativa, que fue introducido esa vez y nada más, pero de todas formas se convirtió en invasor. La invasión llegó hasta el centro de Chubut. Ahí se paró, ¿sí? Y acá al norte, tal vez hasta la zona del Lanín, por ahí. En el año 97 empiezan en Chile a traer otra especie, y es así en forma comercial y a una escala y escalas astronómicas, que es este Bombus terrestris, este abejorro que es el abejorro europeo, lo conocen, que empiezan a importar año tras año, tras año, tras año. El por qué no se ha traído a Argentina, eso sobre todo para cultivos de invernadero. Ahí en la zona central de Chile hay grandes campos de invernaderos donde cultivan tomates y otros cultivos, y también lo empezaron a usar para cultivos de arándano, para polinización, porque tienen, viste, las flores, sobre todo es muy útil la polinización. O sea, los abejorros son útiles por 2 razones. Uno, porque se bancan condiciones de invernadero, cosa que una colmena de abeja de la miel es más difícil mantenerla dentro de un invernadero. Y la segunda es que es una abeja de gran tamaño y hay muchos cultivos como el tomate, como la berenjena, como los ajíes, los morrones, que tienen las anteras, hay que vibrarlas para que liberen el polen. Y eso lo pueden hacer, esa polinización vibrátil la pueden hacer abejas de gran tamaño, porque lo que hacen es hacen vibrar los músculos y los desacoplan del movimiento de las alas. Esos músculos que usan para mover las alas pueden desacoplarlo del movimiento de las alas, ¿sí? La conexión con las alas, sí, sí. Y hacer vibrar la flor y que las anteras liberen ese polen, porque lo que producen como recompensa esas flores es polen, básicamente. Con lo cual son abejas muy útiles por esas 2 características. Pero bueno, salió, por supuesto, se escapó de cautiverio, de las cajitas donde vienen ahí encerrada la reina, y produjo un invasor fenomenal que lo encontrás sobre todo en la zona de toda la Patagonia andina. Llega hasta Tierra del Fuego. Hacia el norte hay registros ya en el sur de Perú. Pero el problema grave acá es en Patagonia, sobre todo en la zona andina de Patagonia, donde tiene abundancias que son de 1 a 2 órdenes de magnitud más altas que la que tenía el abejorro nativo cuando estaba acá, ¿no? Y a causa de ese abejorro, el abejorro nativo terminó de declinar, empezó a declinar al sur de Chubut, ¿no? En los glaciares, en todos los lugares. Ahora en muchas zonas ves muy pocos del nativo. Y hay un montón de extinción local, solamente sobreviven en zonas más húmedas, de bosque valdiviano, por ahí todavía persiste. Sí, leí un artículo en donde decía que el abejorro europeo, dependiendo de las condiciones climáticas de donde se encontraba, podía de un año para el otro haber recorrido y haber avanzado o colonizado una distancia desde 18 hasta 80 kilómetros. O sea, de una colonia original en un punto, 80 kilómetros desde ahí al año siguiente. Totalmente, ¿no? Incluso hasta no sé si más, pero sí, totalmente. Y el problema es que el chorro nunca se cortó. En Chile lo siguen introduciendo. Ya posiblemente hay más de 1,5 millones de colonias, y entre colonias y reinas fecundadas que han introducido a lo largo de 25 años. Con lo cual es una invasión que está continuamente siendo subsidiada. O sea,
hace poco tiempo conseguimos por fin que la República Argentina la reconozca como especie invasora, lo que permite por lo menos que en discusiones hay una comisión bilateral de especies invasoras, por lo menos que entre en la discusión, pero como te imaginarás tampoco hay mucho. Chile no está dispuesto a cortar el chorro, hay un negocio montado alrededor de eso. Y de hecho tengo entendido que había un establecimiento ahí en Mendoza que había empezado a criar el abejorro terrestris. De hecho es interesante, ¿no? Porque esas curiosidades también argentinas que por supuesto que también se quiso introducir en Argentina y que por cuestiones que tienen que ver coyunturales, que se consultó ahí en el Museo de la Plata, etcétera, la autorización no fue dada. Con lo cual, nunca, por lo menos, o sea, este abejorro se produce en grandes factorías en Bélgica, Holanda, Eslovaquia, Israel, que es de donde vienen. Creo que ahora en Chile también lo están criando localmente, esta especie europea. Pero nunca se autorizó que entrara en Argentina. Y a raíz de eso, una compañía de estas europeas que tiene en realidad una compañía argentina que es subsidiaria de una de estas compañías europeas, empezó a criar una especie de abejorro nativo, que no es el de Albomí, no es el de acá del sur, no es el gigante, porque bueno, no es una zona tan importante en términos de agricultura, salvo la zona de la comarca andina, etcétera, pero digamos, la gran agricultura, incluso de producción e invernaderos, ocurre en Buenos Aires, en la Mesopotamia, Santa Fe, y ahí están criando un bombus que se llama Bombus paulensis, antes se llamaba Bombus atratus, le cambió el nombre, ahora le hicieron la sinonimia a Bombus paulensis y lo están criando. El nativo tiene un problemita para criarlo porque hay, digamos, hay abejorros que se pueden criar fácilmente, ¿sí? Porque uno le puede poner el polen externamente y es como que es una vaca que alimentás en un feedlot ahí y le das vos el alimento. Y otro que es más complicado porque nada, el polen lo tiene que recoger ella, es más, el abejorro nativo nuestro acá se puede criar, pero es más complicado criar. Y hasta aquí la primera parte. No te olvides la semana que viene escuchar la continuación de esta entrevista en la que nos comenta qué ocurre cuando hay exceso de polinizadores y muchas otras cuestiones interesantísimas de los polinizadores y de nuestros jardines. No te olvides de compartir este episodio, de dejar tu me gusta para que podamos llegar a más amantes de las plantas, de la jardinería y por sobre todo darle difusión a lo que los investigadores, en este caso del CONICET Argentina, hacen por un mundo mejor. Hasta el próximo jueves.